Buenos días, doctora Yamile y compañeros. Para el desarrollo de nuestro tema recordaremos cierto pensamiento coloquialmente mencionado, esta frase que dice que el ser humano le es inherente el conflicto. Pero más allá de entenderlo como una supuesta explicación de los problemas en el mundo, es enfocarnos en que el hombre no es por sí solo inherente al conflicto, sino que las relaciones en las que se desenvuelve o desarrolla dan lugar a situaciones de tensión. La demanda y la oferta para la satisfacción de nuestras necesidades. Los reclamos incluso podrían relacionarse con el acceso a la justicia, pero en esta exposición no tenemos como fin desarrollar la teoría del conflicto, sino entender que en el ámbito jurídico, fundamentalmente la presencia de situaciones de tensión o conflicto normativo, por lo cual desarrollar el principio de proporcionalidad es pertinente, no solo para el conocimiento, sino aplicación en el conflicto de principios jurídicos y derechos fundamentales. La palabra principio tiene múltiples acepciones y deducciones, pues en el ámbito social diario está enfocado a las convicciones de acción de una persona, por lo que es necesario entender la noción de principio jurídico, que relacionamos como sinónimos de origen, fuente, causa, inicio, base o fundamento. También podemos comprenderlo como punto de partida de un razonamiento, un axioma o verdad teórica evidente, como esencia, propiedad definitoria, máxima, aforismo, etc. Por esto es que se menciona que el término principio está empleado en varios sentidos, es decir, según la naturaleza y especialidad de cada disciplina interna, y de ahí recogemos la mención para algunos de que la norma jurídica puede ser manifestada como regla o como principio, al ser una entidad normativa. Al respecto, Alexis nos menciona que los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Como segundo punto, es importante aproximarnos al concepto de proporcionalidad, pues en palabras de Fernández Nieto, este concepto es más sencillo de comprender que de definir, pues por proporcionalidad se entiende a aquello que guarda o tiene equivalencia, correspondencia, equilibrio, por lo cual indica o explica una relación de correspondencia, equivalencia o equilibrio entre dos objetos o cosas. Además, según el diccionario de la Real Academia Española, proporcionalidad significa proporción, que es la relación o correspondencia debida de las partes con el todo. En cuanto a magnitud, cantidad o grado, tenemos las proporciones del cuerpo, la proporción estructural, etc. Después de todo lo anterior mencionado, es necesario plantear el concepto de principio de proporcionalidad, conocido también como proporcionalidad de injerencia, prohibición de exceso, principio de razonabilidad, entre otros, aunque con respecto al principio de razonabilidad es un principio más hermanado con este que un sinónimo. Regresando al tema, este viene a ser un principio de naturaleza constitucional que permite medir, controlar y determinar que aquellas injerencias directas o indirectas, tanto de poderes públicos como de los particulares o privados, sobre el ámbito o esfera de derechos de la persona humana, a su vez respondiendo a criterios de adecuación, coherencia, necesidad, equilibrio y beneficio entre el fin lícitamente perseguido y los fines jurídicos potencialmente afectados o intervenidos, de modo que sean compatibles con las normas constitucionales. Siguiendo la misma línea, Castillo Córdoba nos señala que se trata de una herramienta de hermenéutica que permite determinar la constitucionalidad tanto de la intervención o restricción como de la no intervención de los poderes públicos sobre los derechos fundamentales. Así también señala que el origen del principio de proporcionalidad se remonta a las sentencias dictadas en el siglo XIX por parte del Tribunal Supremo Administrativo alemán, en el área del derecho de policía. Recordando la denominada sentencia de las farmacias de 1958, que es la decisión jurisprudencial pionera en aplicar a nivel constitucional el principio de proporcionalidad como criterio para determinar si la injerencia sobre el contenido de un derecho fundamental está justificada o no. Alexis nos menciona que el principio de proporcionalidad forma parte de los principios estructurales, cuya aceptación es necesaria para la satisfacción óptima del sistema jurídico. De ahí resulta que, a medida que una regla ofrece menos libertad de movimiento,
la razón que la legitima tiene que ser más fuerte. Esto es lo que ocurre en la metodología de los límites de los derechos fundamentales. Bien, con respecto al principio de proporcionalidad en Perú, España y Alemania. Con respecto a Alemania, es aquí donde tiene origen la máxima de razonabilidad o el principio de proporcionalidad en el derecho continental europeo, a cuya tradición pertenece el derecho peruano. Bien, concretamente tiene su origen en las sentencias de finales del siglo XIX del Tribunal Supremo Administrativo en el área de derecho de policía. Actualmente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán ha hecho radicar el fundamento del principio en la cláusula del Estado de Derecho, el cual viene siendo recogido en el artículo 28.1 de la Ley Fundamental de Bonn, en el cual se dispone que en orden constitucional de los Länder deberá responder a los principios del Estado de Derecho republicano democrático en el sentido de la presente ley fundamental. En este sentido, el mencionado Tribunal Constitucional alemán tiene expresado que en la República Federal de Alemania el principio de proporcionalidad tiene un rango constitucional. Es aquí donde se deriva el principio de Estado de Derecho, en razón de la esencia misma de los derechos fundamentales, como expresión de la mismísima libertad general de los ciudadanos frente al Estado, no pueden ser limitados por el poder político más allá de lo que sea imprescindible para la protección de los intereses públicos. Bien, con respecto al principio de proporcionalidad en España, es importante conocer las bases que se le ha dado a este principio en el ordenamiento constitucional español, debido a que el Tribunal Constitucional peruano dirige regularmente su interés a la jurisprudencia de su homólogo español para afirmar o adoptar criterios jurisprudenciales. Un primer fundamento de este principio en el ordenamiento jurídico español lo constituye la interdicción de la arbitrariedad garantizada por la Constitución española en el artículo 9.3. Esta interdicción de la arbitrariedad ha sido entendida no solo como prohibición de exceso en la actuación del poder, sino también como el mandato de actuar razonable o proporcionadamente cuando se trata de afectar derechos constitucionales. Un segundo fundamento, y de la misma manera que ocurrió en el ordenamiento jurídico alemán, el principio de proporcionalidad ha sido hecho radicar en la cláusula de Estado de Derecho que en el ordenamiento constitucional español se encuentra recogido en el artículo 1.1, el cual dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y como tercer fundamento, se ha afirmado que el principio de proporcionalidad viene justificado por las exigencias de justicia material. Así, por ejemplo, tiene declarado el Tribunal Constitucional español en referencia al principio de proporcionalidad predicado de la labor del legislador penal, que la norma desproporcionada socava los principios elementales de justicia inherentes a la dignidad de la persona y el Estado de Derecho. Con respecto al principio de proporcionalidad en Perú, a diferencia de las otras constituciones vistas, se ha previsto en un dispositivo constitucional la existencia del principio de proporcionalidad, aunque para referirlo a la vigencia de los derechos constitucionales dentro de un régimen de excepción. Es este dispositivo constitucional uno de los invocados por el Tribunal Constitucional para hacer decidir el fundamento del principio de proporcionalidad en el ordenamiento jurídico peruano. El TC, como se puede concluir de su declaración transcrita, acertadamente reconoce la existencia del principio de proporcionalidad como un principio del entero ordenamiento jurídico peruano. Nombre Joaquín Ismael Rodríguez Segarra, les voy a hablar acerca de lo que supone el test de proporcionalidad. El Tribunal Constitucional ha señalado que cuando se aplica una medida desproporcional, no solo se estará vulnerando lo que es el principio de proporcionalidad, sino también algún derecho fundamental y algún bien protegido por nuestra Constitución jurídica. Cuando se aplica el test de proporcionalidad, se supone la aplicación de tres principios, los cuales serían idoneidad, necesidad y lo que es la ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. A continuación pasaré a explicar lo que supone cada una de estos subprincipios de manera muy rápida y sencilla.
Como ya se mencionó anteriormente, el test de proporcionalidad supone la aplicación de 3 subprincipios, lo que son idoneidad, necesidad y ponderación en sentido estricto. El principio de idoneidad pretende evaluar si la restricción de ese derecho resulta pertinente o adecuada. El principio de necesidad supone la evaluación medio-medio. Esto quiere decir si existió la posibilidad de aplicar otra medida que sea más beneficiosa o que pueda mejorar lo que ya se aplicó. Y por último, el sentido de ponderación estricta. El último subprincipio de ponderación estricta solo podrá ser aplicado si ya se aprobó con anterioridad los otros dos principios. Y es por eso que el test de proporcionalidad supone una aplicación de los subprincipios de manera ordenada en ese estricto sentido. Ahora, explicando lo que el primer subprincipio, que es el principio de idoneidad, Bernal Pulido sostiene que toda intervención en los derechos fundamentales debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo. Esto quiere decir que el medio que se va a utilizar para alcanzar un determinado fin no tiene que vulnerar derechos fundamentales, aunque posteriormente se va a ver que sí, pero el objeto que va a buscar, el fin que persigue, la aplicación de una medida, ya sea de restricción o de limitación de derecho, tiene que perseguir un objetivo constitucionalmente legítimo. Ahora bien, Robert Alexy sostiene que cuando se aplica el principio de idoneidad, se puede esperar 3 resultados posibles. En un primer caso, en el que el medio escogido sí persigue el fin que se quiere, es decir, se pasaría a lo que es el principio de necesidad, es decir, que el medio escogido sí busca un fin constitucionalmente legítimo. Otro caso sería que el medio no guarde ninguna relación con el fin que se persigue. En este caso se terminaría lo que es la aplicación del test de proporcionalidad. Y una última respuesta, una última posibilidad sería de que el medio utilizado no exactamente persigue todo lo que busca el fin. Es decir, de que el medio que se ha escogido no necesariamente está abarcando todo lo que se necesita para la obtención de ese fin. Ahora bien, por último, el Tribunal Constitucional ha señalado de que la idoneidad, es decir, este subprincipio, consiste en la relación de causalidad y evaluar si el medio utilizado realmente persigue el fin que se quiere, tratándose, digamos, en un análisis de intervención de la prohibición de discriminación, analizar si el medio que da el legislador si el medio que se utiliza en el legislativo es el fin con el que ha creado una norma un determinado legislador. En caso de que el tratamiento diferenciado no sea el idóneo, será inconstitucional. Como ya se mencionó anteriormente, puede ser, y en muchos casos, porque se está vulnerando un derecho fundamental y un bien que la Constitución está protegiendo directamente. El examen de idoneidad, es decir, este análisis en el vínculo de causalidad medio-fin, tiene 2 fases. En un primer momento, el de la relación entre la intervención en la igualdad, que es el medio, y el objetivo. Y en un segundo momento, el de la relación entre objetivo y la finalidad de la intervención. Continuando con la exposición, el subprincipio de necesidad. En lo que corresponde al subprincipio de necesidad, determinado también como medio alternativo menos gravoso o requeribilidad, sostiene Laura Clérico que consiste básicamente en un examen donde se realiza una comparación de medios, a fin de responder a la pregunta, ¿se puede evitar la restricción del derecho a través de otro medio? O por lo menos reducir el grado de limitación. En este sentido refiere que, según el Tribunal Federal Constitucional, el medio establecido es necesario. Si el legislador no puede elegir otro medio que, si bien igualmente adecuado al nivel técnico, podría ser limitado menos el derecho fundamental afectado. En efecto, interesa tener clara diferencia entre lo que es el medio establecido y el medio alternativo. En el primero, se refiere al medio elegido por la autoridad pública para alcanzar determinado fin. Y el segundo se refiere a los medios posibles que entran en la comparación, como una expectativa o posibilidad. En la misma línea, para Bernal Pulido, la comparación entre medios que implica el subprincipio de necesidad lleva consigo que el medio alternativo deba cumplir 2 exigencias. Número 1, que revista el mismo grado de idoneidad de la medida legislativa establecida. Y segundo, que afecte negativamente en menor grado al derecho fundamental limitado. Se trata pues, como sostiene Robert Alexy, que frente a la concurrencia de 2 medios igualmente idóneos, se escoge el más benigno, obviamente, con el derecho fundamental afectado. Esta premisa le explica con un ejemplo que en última instancia fue conocido por el Tribunal Federal Constitucional alemán,
el cual consiste en una ordenanza del Ministerio Federal para la Juventud, la Familia y la Salud. Establecía la prohibición de que circularan en el mercado dulces, confites, entre otros, que si bien contuvieran cacao en polvo, estuvieran hechos básicamente o esencialmente de arroz inflado, y por lo tanto no fueran productos de chocolate, que cumplieran todas las exigencias. El fin de la ordenanza era proteger a los consumidores de posibles errores a la hora de comprar este tipo de productos. En dicho caso, Robert Alexy expone que, si bien el Tribunal Federal Constitucional alemán consideró que la medida era idónea para proteger a los consumidores, una prohibición de tal envergadura no era necesaria, pues existía un medio igualmente idóneo y menos restrictivo, como lo es marcar con claridad los productos respectivos, lo cual era de igual forma eficaz pero menos gravoso, al igual que lo que ocurrió en Perú, que colocaron entornos en los productos. Es lo que exigía Robert Alexy. En vez de la prohibición de estos productos, simplemente poner una advertencia en cada producto. El examen o juicio de su principio de necesidad está compuesto por diversos pasos o etapas de análisis. Así se tienen los siguientes: A. La identificación de los medios alternativos. B. La revisión de la idoneidad del medio o de los medios alternativos. Y C. La determinación del medio alternativo menos gravoso. En el primer paso, el criterio central para seleccionar los medios alternativos consiste en que estos presenten cierto grado de idoneidad para la consecución del fin que la medida persigue. La revisión de la idoneidad, es decir, la B, supone verificar si el medio alternativo puede fomentar el fin con equivalente o similar nivel de efectividad, una aptitud suficiente para el medio establecido. De modo que si no se cumple con esta exigencia, el medio establecido queda como necesario. En cambio, si fomenta el fin tan igual que el medio establecido, corresponde si es el menos gravoso en sentido estricto. La determinación de la menor gravosidad, según Laura Clérico, consiste en verificar si hay medios alternativos y su implementación puede fomentar el fin, y si cada uno de esos medios, o alguno de ellos, o por lo menos uno, puede hacerlo en igual o parecida medida que el medio establecido, y si la implementación de los medios alternativos restringe en menor medida los principios fundamentales u otros constitucionales, o cargan menos en la persona afectada a través del medio establecido, entonces la medida estatal no es proporcional en sentido amplio. Pero también es preciso resaltar que, si la implementación del medio alternativo restringe en igual o mayor medida otros principios fundamentales o constitucionales, la medida establecida resultaría como la necesaria y sería imperativo llevar a cabo el examen de proporcionalidad en sentido estricto. Tal y como se puede derivar de las anteriores etapas, si bien la característica principal del examen de necesidad reside en una comparación entre medios, lo cierto es que dicho principio lleva aparejado al hecho de retomar hasta cierto punto el examen de idoneidad, en razón de que se requiere analizar si los medios alternativos tienen una idoneidad equivalente, mayor o menor a lo que es el medio establecido. Sin embargo, este examen implícito, en la etapa de su principio de necesidad, difiere en los aspectos del primer escalón, donde se analiza la idoneidad de la medida legislativa, como parte del principio de proporcionalidad en sentido amplio. Número 1. Se trata de un análisis hipotético, o sea, se puede dar el caso de medidas que nunca han sido llevadas a la práctica. Y segundo, el análisis no solo examina la idoneidad de posibles medidas alternativas, sino que además las compara con la medida establecida por las autoridades competentes. El segundo de los anteriores puntos lleva a señalar o aclarar que no basta con que el medio alternativo sea igual de idóneo a la medida establecida para decantar una inconstitucionalidad, sino que es necesario que el medio alternativo debe implicar una menor restricción para los principios afectados, obviamente. Así que es posible clasificar en tres puntos los resultados posteriores a la aplicación del principio de necesidad, a partir de la idoneidad de los medios alternativos, a saber, como por ejemplo, que los medios alternativos restrinjan en menor medida al sujeto o a sujetos involucrados en comparación o como lo hace el medio establecido. En este caso, la medida estatal impuesta por la autoridad pública no es proporcional en sentido amplio. Segundo, que los medios alternativos se restrinjan en igual o mayor medida al sujeto o sujetos involucrados en comparación como lo hace el medio establecido. En este caso, la medida estatal impuesta por la autoridad pública es necesaria, es decir, la menos gravosa, y por ende se debe continuar con el análisis de proporcionalidad en sentido estricto. Tercera, que los medios alternativos restrinjan en algún sentido en igual o mayor medida al sujeto o sujetos involucrados en comparación como lo hace el medio establecido, pero en otros sentidos menos en contraposición al medio establecido. Por ejemplo, en el caso de que la afectación no sea el sujeto involucrado, pero sí de terceros. En este caso, el subprincipio de necesidad no ofrece por sí solo una respuesta certera, y es necesario complementar la regla pasada del examen de proporcionalidad en sentido estricto.
Ahora mi compañera continuará con la exposición. Gracias. Bien, al haber ya hablado y abarcado los subprincipios de idoneidad y necesidad, ahora nos toca analizar en este punto el principio de ponderación. Como anteriormente habíamos ya dejado en concreto que los derechos fundamentales, para que tengan esa condición legítima, deben tener un objetivo de satisfacción que por lo menos sea equivalente al grado de afectación del derecho fundamental. En ello, Alexis va a declarar entonces un nuevo subprincipio dentro del principio de la proporcionalidad. En este caso será el subprincipio de ponderación, que insinúa de que cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. Esta técnica tiene pues como finalidad la optimización de que exista varias posibilidades jurídicas y posibilidades fácticas. Bien, en palabras más fácticas o más sencillas, podríamos decir de que, o tener el supuesto de que siempre van a existir razones de pugna, intereses o bienes en conflicto que van a entrar en una contradicción, y este principio, su principio de ponderación, va a tratar de resolver estos conflictos, porque siempre van a existir quizás dos principios constitucionales que se encuentren contrapuestos. En esa tal hipótesis, en estas razones de pugna, es de que Alexis va a declarar de que en ese momento de que se suministran justificaciones diferentes, va a existir quizás un desequilibrio, puesto que tales intereses, razones o normas implica pues su sacrificio parcial de la otra norma. Por ello es de que se desemboca el triunfo de ellas en un caso concreto. Ojo, sin embargo, ese desequilibrio no repercute quizás en un plano abstracto, puesto que ahí todos los principios han de valer el mismo valor. Ahora bien, Alexis ha dicho o ha propuesto que este subprincipio de la ponderación debe subdividirse en 3 pasos. El primer paso sería definir el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios. El segundo paso, la importancia de la satisfacción del principio que juega en sentido contrario. El tercero, si la importancia de la satisfacción del principio contrario justifica la restricción o la no satisfacción del otro. Sin embargo, en un sentido, el constitucional quiso hacer un análisis de la proporcionalidad, pero de una manera más óptima, dando o brindando criterios para su principio de la ponderación. En un primer criterio, al momento de comparar los medios y fines, se va a llegar a determinar la intensidad de la limitación. En otras palabras, cuanto mayor sea la limitación, más importantes deben ser los intereses generales que la regulación proteja. En un segundo criterio, cuanto mayor sea la importancia de los intereses o tengan mayor jerarquía, por así decirlo, mejor se podrá justificar la limitación de los derechos fundamentales. Y en tercer criterio sería cuanto más afecte la intervención a los derechos fundamentales, debe ser cuidadosamente revisado. Las razones deben ser de cierta consideración. En este sentido, entonces, el Tribunal Constitucional va a suponer 3 pasos. En primer lugar, se debe definir el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios según una escala, con el supuesto de que si la intervención es, en primer lugar, puede ser mínima o leve, en segundo lugar, media, o en tercer lugar, grave o intensa.
En segundo lugar, es definir la importancia o satisfacción que juega el principio que es contrario, nuevamente en la escala de mínimo, medio, alto o y por último, es definir si la importancia del principio contrario significa de la restricción del otro principio, es decir, ya se puede ver que se llega a comparar el nivel de intervención, pero siempre dentro de un caso concreto. Para ello el juez va a ser el ente que va a determinar cuál es el que tiene más peso. Finalmente podremos decir de que a comparación de sus alternos, que son los subprincipios de idoneidad y de necesidad, podríamos asegurar quizás de que la ponderación es débil. Sin embargo, es una regla formal en un sentido procedimental, pues sirve para indicar qué y en qué medida debe ser justificada la limitación de un derecho. Continuando con la exposición, yo voy a hablarles sobre lo que es la razonabilidad y la proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. A las primeras conclusiones que podemos llegar al tener una lectura de la jurisprudencia del TC es del TC sobre el principio de proporcionalidad o razonabilidad es la falta de unidad en su línea jurisprudencial. Tenemos variadas declaraciones sobre lo que es este principio y sobre su lógica operativa. Un primer grupo de ellos, de estas declaraciones, definen la razonabilidad como algo distinto de la proporcionalidad. Para el TC, la razonabilidad comparte una adecuada relación entre la circunstancia motivante, el objeto buscado y el medio empleado. Complementario a esto tenemos que el TC manifiesta que por virtud del principio de razonabilidad se exige que la medida restrictiva se justifique en la necesidad de preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente valioso. La protección de fines constitucionalmente relevantes es la que justifica una intervención estatal en el seno de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva podemos llegar a que la restricción de un derecho fundamental satisface el principio de razonabilidad cada vez que ésta persigue garantizar un fin legítimo de rango constitucional. Este principio de razonabilidad vendría a significar algo distinto que el principio de proporcionalidad. Este principio se define como aquel en cuya virtud se exige que la medida ilimitativa satisfaga los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Pero el TC no solo nos ha dado lo que es, no solo habla de lo que es razonabilidad, principio de razonabilidad, sino que también ha hecho mención del test de razonabilidad. ¿Y qué dice sobre esto? Que mediante este test se controla en primer lugar si el tratamiento diferenciado está provisto en una justificación. En segundo lugar, si entre la medida adoptada y la finalidad perseguida existe relación. Y finalmente, se determina si se trata de una medida adecuada y necesaria, esto es, si respeta el principio de proporcionalidad. Leyendo esto podemos llegar a la conclusión de que el test de razonabilidad se podría decir que es un test de proporcionalidad. Ya, para el TC no es suficiente la legitimidad de un fin para justificar una medida de intervención. Es por eso que necesita de este test de proporcionalidad. Y es así como lo define el TC. Claro que se llama test de razonabilidad, pero son lo mismo. Sin embargo, tenemos declaraciones del TC en las que uno y otro test no son equivalentes. Así, por ejemplo, tiene dicho que los actos realizados por la emplazada y las disposiciones sobre las cuales ha sustentado su negativa de proporcionar los documentos habrán de evaluarse con el test de razonabilidad y en su caso el de proporcionalidad. Esta pequeña lectura, esta pequeña partecita es sacada de una sentencia en la cual el TC dice que tiene que ser evaluado mediante el test de razonabilidad y a la vez el de proporcionalidad, diciendo de cierto modo que son tests diferentes. Es aquí donde se crean pequeñas contradicciones en la información que nos brinda el TC. Seguido de esto tenemos que para que una medida se ajuste al principio de igualdad por el TC se debe acreditar entre estas cosas la existencia de razonabilidad, que es decir, su admisibilidad desde la perspectiva de los preceptos, valores y principios constitucionales, la existencia de proporcionalidad, que vendría a ser la consecuencia jurídica diferenciadora,
sea armónica y correspondiente con los supuestos de hecho y la finalidad y la existencia de racionalidad. La coherencia entre los supuestos de hecho, el medio empleado y la finalidad que se persigue. Leyendo todo esto podemos ver que la racionalidad vendría a ser lo mismo que proporcionalidad, o bueno, el test de proporcionalidad y el test de razonabilidad. Llegaremos a esta conclusión. Esa es toda la información que nos puede llegar a brindar el TC en jurisprudencia. Eso sería todo. Gracias.